Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Cuaresma del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 17, versículos 1 al 19. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el Evangelio de San Mateo, en esta ocasión con la escena de la Transfiguración. Una escena que cada año, el segundo domingo de Cuaresma, nos es presentada en las distintas versiones de los evangelistas. En esta ocasión, en la versión de San Mateo. Después de haber visto el primer domingo de Cuaresma, la tentación en la que Jesús es retado, desafiado por Satanás, ahora vemos la otra parte. Es decir, no vemos tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Es la otra cara de la moneda. Diríamos que esta escena de la transfiguración está muy bien ubicada al principio de la Cuaresma para orientar nuestros pasos, para hacernos entender cuál es el destino final de este camino cuaresmal. Es la gloria de la resurrección. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los discípulos más cercanos al Señor, aquellos a los que les tenía más confianza, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado, el monte Tabor, el lugar de la transfiguración, el lugar de la revelación, y ahí se transfiguró en su presencia. ¿Qué significa transfigurarse? Jesús no se cambió en otra persona. Jesús mostró quién era. Es decir, la gloria de su divinidad, la que no era vista por los discípulos ordinariamente, fue mostrada a los discípulos. Un asomo, un atisbo de su gloria. Es lo que vieron los discípulos. La transfiguración entonces no es una deformación de Jesús. No ha sido cambiado, sino que más bien ha mostrado quién es en realidad. Se transfiguró en su presencia y su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Jesús ha mostrado a sus discípulos un asomo de su gloria. Especialmente ahora que se acerca la pasión. Los discípulos necesitan ser reforzados en su fe, porque van a ser testigos de grandes acontecimientos, sobre todo dolorosos y desconcertantes, cuando bajen a Jerusalén. Y antes de ir a Jerusalén, Jesús ha querido mostrar a sus discípulos su gloria para reforzarles en este camino que deben recorrer también interiormente. Los discípulos, como dice el texto, vieron aparecer ante ellos a Moisés y Elías conversando con Jesús. Es la Escritura Santa representada en la ley y los profetas. La ley, Moisés, los profetas, Elías. Es decir, la Sagrada Escritura, a través de estos personajes, está testimoniando que Jesús es el Mesías, que es el enviado del Padre, que es el elegido de Dios para salvar a su pueblo. Entonces, Pedro, que sintió que estaban en un lugar privilegiado, en una situación única, le dice a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad no sabía lo que decía. Es que Pedro estaba experimentando un poco del cielo. Cuando estamos con Dios, no queremos dejar la presencia de Dios. Cuando experimentamos la riqueza
de la presencia divina, no podemos alejarnos de ella con facilidad. Pedro ha experimentado el cielo en la tierra y no quiere que se acabe. Aún estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo». Es que no basta con contemplar la belleza de Jesús, hay que escuchar a Jesús. Eso nos dice el texto del Evangelio. La palabra del Padre es: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Si queremos ser transfigurados como Jesús en este camino cuaresmal, si queremos ser transformados para llegar a vernos iluminados por la gloria y la luz de la Pascua, tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar su Evangelio, tenemos que poner en práctica sus enseñanzas. De otra manera, no podremos ser transfigurados. Los discípulos entonces entienden muy bien cuál es el camino. Escuchar, obedecer. Porque esto es lo que va a fortalecer la fe de los discípulos, es lo que los hará capaces de ser fieles hasta el final. Los discípulos cayeron rostro en tierra cuando escucharon la voz del Padre, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Cuando alzaron los ojos ya no vieron a nadie más que Jesús. Se había terminado entonces aquel momento de gloria. Jesús volvió a ser el mismo que ellos conocían, ordinario, sencillo. Mientras bajaban del monte, Jesús les dijo: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Claro que no entendieron esas palabras hasta que Jesús resucitó. Efectivamente, aquello que los discípulos han recibido no es un espectáculo para que lo den a conocer a los demás que no lo comprenderían, sino más bien es un atisbo de cielo para que refuercen su fe en el seguimiento del Señor. Pidámosle, Señor, que nos ayude a vivir con esta perspectiva de gloria, la Pascua. La Cuaresma tenemos que recorrerla mirando el final, que es la transfiguración, es decir, la transformación de nuestro ser con la gloria de la resurrección. Pero no podemos ser transfigurados si no escuchamos a Jesús. Escuchemos atentamente al Señor para que podamos así ser transfigurados por el Señor mismo que nos quiere ofrecer su gloria. Que el Señor nos ayude a ser fieles a sus enseñanzas, a ser fieles a su palabra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.